Un elemento tan importante como el Evangelio mismo es el evangelista, es decir, quien es llamado como mensajero para anunciar las buenas nuevas de salvación. Tú y yo hemos sido llamados para este tiempo, en el medio del conflicto final, para ser los evangelistas de las buenas nuevas de salvación. Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática, guiados por el don profético que para este segundo trimestre del 2023 lleva como nombre los tres mensajes cósmicos. Y para este 15 de abril, para este sábado, estaremos repasando el tema que lleva como título El Evangelio Eterno. El sábado 8 de abril, cuando se da la introducción a la lección, ya sabemos que lo primero que hacemos es repasar el versículo de memoria. Ve rápidamente conmigo al texto bíblico para esta semana. El texto bíblico para esta semana se encuentra en el corazón del mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14:6 nos dice de la siguiente manera: Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Desde el sábado, la introducción de la lección ya nos proyectaba los énfasis que para la semana se estarían dando. Repasa junto conmigo los siguientes puntos. El énfasis de la semana estriba directamente en los siguientes tres ejes. En primer lugar, nuestra declaración de fe como adventistas. El mensaje de los tres ángeles es como nuestra Shema, la que encontramos en Deuteronomio 6:4. Esa Shema o ese llamado, ese escucha, oh Israel, viene siendo para nosotros la profesión de fe como adventistas del séptimo día, el mensaje de los tres ángeles. El otro segundo eje que encontramos como el énfasis de la semana es este. Nuestra identidad profética es única. Se describe en Apocalipsis 14, 6 al 12. El mensaje de los tres ángeles nos da identidad, nos define. Y el tercer eje que quiero compartir contigo lo tenemos aquí en la pantalla. El tercer énfasis que manejó la lección para esta semana estriba directamente en que el mensaje de los tres ángeles revela la gracia de Dios. Bueno, y hablando de ángeles, el Espíritu de Profecía tiene un libro que a mí toda la vida me ha fascinado y que yo... En la página 251, la verdad acerca de los ángeles nos dice lo siguiente: Cristo viene por segunda vez, con poder para salvación. Ha enviado los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. Estos ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan el evangelio al mundo con poder. Contundente el espíritu de profecía, lo que nos acaba de decir. Qué riqueza literaria y además de eso, qué riqueza de revelación la que encontramos en apenas el primer texto del don profético que nos apoya este repaso de la lección para esta semana. Vámonos rápidamente al día domingo. El domingo 9 de abril, la lección se tituló Un libro de esperanza lleno de gracia. Y los puntos claves del día domingo los quiero compartir contigo a continuación. Repásalos conmigo. El Apocalipsis es un libro lleno de advertencias, pero también es un libro de esperanza. No solamente encontramos en él bestias, cuernos, dragones, serpientes, encontramos por todos lados a Cristo triunfante. Otro punto clave que encontramos en la lección del domingo es que todo el libro de Apocalipsis representa a Jesús como el Cordero inmolado en quien tenemos redención. El centro del Apocalipsis no es la catástrofe, es la soberanía y la victoria de Jesús sobre las catástrofes al fin del tiempo. El tercer punto clave del día domingo, repásalo conmigo. El mensaje de los tres ángeles es un mensaje urgente, puesto que es el Evangelio eterno. El libro de la educación en la página 191 tiene un párrafo que estremece el espíritu. Léelo junto conmigo y con la lección del domingo compleméntalo, porque de verdad que ambos realizan una especie de cadena al momento de llevarnos el tema central de este día de la semana. Apocalipsis merece estudio especial. Cada maestro temeroso de Dios debería considerar cómo comprender y presentar más claramente el Evangelio de nuestro Salvador en persona, que vino a dar a conocer a su siervo Juan, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
Nadie debería desanimarse al estudiar el Apocalipsis a causa de sus símbolos aparentemente místicos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando se despierte un amor verdadero por la Biblia y el estudiante empiece a ver cuán vasto es el campo y cuán precioso su tesoro, deseará echar mano de toda oportunidad que se le presente para familiarizarse con la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis es un libro entendible. Miren que nosotros lo estamos utilizando como lectura básica, la lectura de fundamento para este trimestre, donde se encuentran los 3 mensajes cósmicos. Esto lo aprendimos el domingo en la lección. Ahora mira cómo el espíritu de profecía nos apoya todavía mucho más en la lección del lunes. El lunes 10 de abril la lección lleva como título el título que lleva la lección de la semana, el Evangelio, pero entre comillas, eterno. Todos sabemos que todo que es eterno, lo eterno hace referencia a algo que no tiene ni principio ni fin, es eterno. Dios es eterno, su palabra es eterna, su amor, su misericordia es eterno. La ley, los mandamientos son eternos. Su evangelio, la gracia, es eterna. Vamos a comprobarlo una vez más con los puntos claves de este día. Los puntos claves del día lunes son los siguientes. No entenderemos los elementos del mensaje de los 3 ángeles si primero no entendemos el Evangelio. Esto es clave. El día lunes nos está diciendo algo contundente que como hijos de Dios debemos comprender claramente. El mensaje de los 3 ángeles que condensa el Evangelio eterno, nosotros no podremos llegar a descifrarlo, a comprenderlo, a interpretarlo, vivirlo y promoverlo, predicarlo, si no entendemos y vivimos el Evangelio. Otro punto clave lo tenemos a continuación. El Evangelio es el plan de salvación. Esto es lo que es el Evangelio. Todos los pasos que Jesús ha dado para redimirnos. Este día lunes se nos hablaba de su nacimiento, de su redención, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascenso, su intercesión, su segunda venida. El Evangelio comprende todos los pasos que el Señor ha dado en su hermoso y perfecto plan de salvación para llegar a nosotros. El tercer punto clave de este día radica en que la gracia fundamenta toda la base del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La gracia con que el Señor vino a salvarnos. Bueno, abrochémonos los cinturones, porque el texto del don profético que viene a continuación nos va a estremecer. En Mensajes Selectos, tomo 1, en las páginas 461 y 462, se nos dice lo siguiente. Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado, pues todo el cielo, con sus recursos ilimitados, ha sido colocado a nuestra disposición. A menos de extraer del pozo de la salvación, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como a tales. Nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 y 2, y se encuentra en este texto de Mensajes Selectos. ¿Te das cuenta cómo este texto del don profético apoya contundentemente el significado de la gracia, que es lo que comprende el Evangelio? Yo quiero invitarte, apreciada audiencia, a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión, a través de este repaso. El don profético es una bendición en los últimos días del remanente, de esa iglesia en la historia profética del mundo. Ha llegado como una luz adicional para que a manera de lupa nosotros le hagamos un zoom a la revelación bíblica. Ella es una bendición y entre más nosotros lo aprovechemos, más creceremos precisamente en la gracia del Evangelio que tanto hemos hablado por esta semana. Repasa conmigo el siguiente día.
Nos acercamos ahora al martes 11 de abril, que tiene como título Una historia de gracia. Los puntos claves para este martes, que nos habla de una historia de gracia, en realidad nos está hablando de una historia de amor, de un Padre de amor eterno que vino a salvarnos. La lección este día nos acercó mucho a ese amor, algo que le hace falta a muchas personas en este tiempo. Los puntos clave precisamente nos acercan a este concepto para vivirlo de manera práctica. El mensaje de los tres ángeles encierra una historia de amor. Solamente un padre que ama advierte. Solamente un padre que ama ve el peligro para sus hijos y nos dice dónde escondernos, llamarnos a él, a su refugio. Sin lugar a dudas, estamos viviendo una historia de amor. El segundo punto clave lo encontramos en el concepto de que el Evangelio eterno comprende lo pasado, lo presente y lo futuro. Por eso es eterno, porque es absolutamente abarcante. Tu vida ayer, lo que estás viviendo hoy y lo que ha de ser de ti en el futuro es lo que el Evangelio tiene en cuenta en tu experiencia de vida. El tercer punto clave lo tenemos a continuación. El martes tenemos como tercer punto clave el hecho de que Dios ya había planeado desde la fundación del mundo todo lo que nos está presentando en el Evangelio. Solamente un Padre de eterno amor, un Dios tan grande como es nuestro Dios, hace provisión desde incluso antes que entrara el mal a este planeta. ¿Quieres ir conmigo a sumergirte en las grandes profundidades del espíritu de profecía? Ve rápidamente conmigo al siguiente texto que es absolutamente maravilloso. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 34, este libro que tanto me encanta, se nos dice lo siguiente. Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay duda que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Cristo ha hecho toda provisión para que su iglesia sea un cuerpo transformado, iluminado con la luz del mundo, que proyecte la gloria de Emmanuel. Es su propósito que todo cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y paz. Desea que nosotros revelemos su propio gozo en nuestra vida. La morada del Espíritu en nuestro corazón se revelará por la manifestación del amor celestial. Ahora mira cómo termina este párrafo. La plenitud divina fluirá a través del agente humano consagrado para ser luego transmitida a los demás. Indudablemente solo el que está viviendo una historia de amor se la puede contar con amor a los demás. Tú estás viviendo una historia de amor. La lección nos ha enseñado esta semana, la Biblia nos lo ha dicho y el espíritu de profecía con contundencia lo reafirma. Es total el amor que se ha derramado de parte de nuestro Dios en esta historia de la salvación. Bueno, avanzamos en la lección y ahora llegamos al día miércoles. El 12 de abril la lección tiene como título Id por todo el mundo. Y los puntos claves que encontramos en este día, mira que la lección nos está llamando a recordar la gran comisión que el Señor le dejó a su iglesia apostólica. Los puntos claves los encontramos a continuación. El alcance del Evangelio es totalmente abarcante. Él no discrimina, no excluye, es absolutamente incluyente. Llama a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero también habla de una conversión. Nos llama a todos a una experiencia de transformación, abandonar el pecado, el mal, las sendas inicuas y volvernos al camino de la salvación. Otro punto clave importante es este. El Evangelio eterno está llamado a ser proclamado por toda la iglesia. Una misión más grande que la iglesia misma. Mira que la misión supera a la iglesia corporativa. Es bastante extraño, bastante inusual, pero la lección nos proyectó algo muy interesante y es algo que el espíritu de profecía también a continuación quiere confirmarnos. Mira que la misión es inmensa. El Evangelio, el que le fue comisionado a la iglesia, es incluso más grande que el cuerpo de creyentes. Ambas cosas son importantísimas, pero mira que este punto clave nos lo proyecta de esta forma.
En los lugares celestiales, en la página 31, se nos dice lo siguiente: el último acto de Cristo antes de abandonar la tierra fue comisionar a sus embajadores para que fueran al mundo con su verdad. Sus últimas palabras las dirigió a sus discípulos para impresionarlos con el pensamiento de que se les confiaba el mensaje del cielo para el mundo. Si solo comprendiéramos cuán fervorosamente trabajó Jesús para sembrar el mundo con la semilla del Evangelio, nosotros que vivimos en el mismo fin del tiempo de gracia, trabajaríamos sin descanso para dar el pan de vida a las almas que perecen. Tenemos poco tiempo más para prepararnos para la eternidad. La luz que Dios nos ha dado como pueblo no se ha dado para que la guardemos solo entre nosotros. Hemos de actuar en armonía con la gran comisión dada a cada discípulo de Cristo para llevar a todo el mundo la luz de la verdad. Qué texto tan maravilloso. Qué contundencia la del don profético. Siempre lo diré, Dios sobrepasó todavía mucho más sus revelaciones cuando Él llamó a los profetas precisamente a este oficio tan bonito, y para los últimos días levantó a la mensajera del Señor, Elena de White, para que fuese depositaria de su revelación para los últimos tiempos. Bueno, estamos llegando ya casi al cierre y nos ha alcanzado el día jueves. El jueves 13 de abril tiene como título Un movimiento misionero, y cuando hablamos de movimiento es precisamente eso, que se mueve en el sentido misionero. Tú no eres una rueda suelta, yo no soy una rueda suelta. Todos pertenecemos a un engranaje, a una sincronía. Estamos avanzando, todos nadando hacia el mismo norte. Los puntos claves para el jueves son los siguientes. La convicción de los pioneros adventistas en llevar el evangelio más allá de las fronteras de los Estados Unidos era total. Hubo un momento en que nuestros pioneros, en nuestra historia denominacional, no estaban tranquilos porque no salían de las fronteras de los Estados Unidos. Entonces ellos decidieron llevar más allá de los límites de este país el evangelio. Por eso empezaron a nacer los misioneros de ultramar. Mira el siguiente punto clave. En 1874, J.N. Andrews se convierte en el primer misionero ultramar de la iglesia adventista. Y mira que esta experiencia a mí toda la vida me ha llamado mucho la atención. Yo soy un apasionado estudiante de la historia denominacional de la iglesia remanente en estos últimos tiempos. Cuando ellos se congregan en aquella humilde capilla, todos querían ir, todos querían salir. J.N. Andrews había recién enviudado y por eso él pidió que si él hallaba gracia ante los ojos de Dios, él pedía que el voto recayera sobre él. Y es en 1874 cuando se convierte en nuestro primer misionero de ultramar. El siguiente punto clave es el que nos dice de la siguiente forma. El papel que cada uno de nosotros juega en la predicación mundial es absolutamente determinante. En el barrio donde tú estás, en la vereda, en la localidad, en el distrito, en cualquier parte, tú al momento de evangelizar también te estás uniendo al movimiento mundial que está promoviendo, proclamando, anunciando el evangelio. No solamente son estos misioneros que se van a grandes obras en lugares no penetrados, también somos tú y yo, que en el contexto y en el lugar donde Dios nos ha llamado, también nos estamos uniendo a este movimiento misionero mundial. El don profético tiene mucho para decirnos en este orden de ideas. En el libro Obreros Evangélicos, en las páginas 289 y 290, la mensajera del Señor dice lo siguiente: me seréis testigos. Estas palabras de Jesús no han perdido nada de su fuerza. Nuestro Salvador pide testigos fieles en estos tiempos de formalismo religioso. Pero cuán pocos, aún entre los que profesan ser embajadores de Cristo, están listos para dar un testimonio fiel y personal por su Maestro. Muchos son los que pueden decir lo que hicieron, osaron, sufrieron y disfrutaron los hombres grandes y buenos de las generaciones pasadas. Se vuelven elocuentes al presentar el poder del evangelio que habilitó a otros para regocijarse en penosos conflictos y para quedar firmes contra fieras tentaciones. Pero al par que son todos ardorosos en cuanto a presentar a otros cristianos como testigos por Jesús, no parecen tener ninguna nueva ni oportuna experiencia propia que relatar. Vosotros, los que profesáis estar proclamando el último solemne mensaje de misericordia al mundo, ¿cuál es vuestra experiencia en el conocimiento de la verdad y cuál su efecto sobre vuestros corazones? ¿Testifica por Cristo vuestro carácter? ¿Podéis hablar de la influencia refinadora, ennoblecedora y santificadora de la verdad tal cual es en Jesús? ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis conocido del poder de Cristo?
Sin una fe viviente en Cristo como Salvador personal, es imposible hacer sentir vuestra fe a un mundo escéptico. ¡Qué frase! ¡Qué párrafo! Yo leo estas cosas y yo sé que experimentas lo mismo que yo experimento. Una contrición de espíritu, porque de verdad que apela al corazón, apela a la mente, a la experiencia. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? ¿Ha sido teórica? ¿Nos conformamos con leer los testimonios de David Livingstone, J.N. Andrews, Raquel Preston, todos estos pioneros y héroes de la patria denominacional? Pero, ¿y tú no tienes nada para contar? Tú también puedes hacer historia. Nosotros aún estamos continuando la historia denominacional porque el peregrinaje por esta tierra de este pueblo remanente aún no ha terminado. Tú y yo podemos ser agentes activos. Llegamos a la conclusión de esta semana. El día viernes nos presenta la sección para estudiar y meditar con los siguientes puntos claves. El mensaje de la justificación por la fe es el mensaje de los tres ángeles. Así lo digo directo. Bueno, no lo digo yo, la lección nos lo está explicando. Y mira que el siguiente punto clave lo complementa de una manera bastante llamativa. Lo eterno del evangelio y además el papel de tu escuela sabática local en el cierre de la proclamación del evangelio. El ministerio de la escuela sabática es grande. Recuerda que el centro de la escuela sabática, el corazón, es el estudio de la Biblia. Pero la escuela sabática junto con ministerio personal sincronizan, son aliados estratégicos, filtros, puentes de conexión entre la iglesia y la comunidad, la congregación y su localidad para llevar el evangelio. El mensaje de la justificación por la fe condensado en el mensaje de los tres ángeles. El viernes cierra con 2 lecturas recomendadas del espíritu de profecía que a continuación te las voy a presentar. Yo te recomiendo para que complementes la lección de esta semana con las lecturas recomendadas que se encuentran, una en el libro Reflejemos a Jesús, bueno, que en realidad es un matinal, en el día 5 de marzo, que está en la página 70, con el título de Las almas justificadas andan en la luz. Y el segundo recomendado para complementar con el espíritu de profecía el repaso de la lección para esta semana es este. En el libro La fe por cual vivo hay un título que lleva por nombre Un Salvador desde la eternidad, en el 11 de marzo, y está en la página 78. Estas 2 lecturas nos van a acercar muchísimo más al corazón de la enseñanza de esta semana. Y de cada una he extraído un parrafito para que no nos vayamos de aquí incompletos, porque se nos está recomendando lo siguiente. En Reflejemos a Jesús encontramos: no hay nada en la fe que la erija en nuestro Salvador. La fe no puede eliminar nuestra culpa. Cristo es el poder de Dios para salvación a todos los que creen. La justificación nos alcanza por los méritos de Jesucristo. Él pagó el precio de la redención del pecador, pero solo mediante la fe en su sangre puede Jesús justificar al creyente. Yo no sé si ya tú te diste cuenta como de ese giro majestuoso que hizo la lección esta semana. Mira, hablándonos del evangelio eterno, de una historia de amor, y mira cómo aterriza en la justicia de Cristo, la justificación por la fe. Pero el segundo párrafo recomendado está aquí a continuación. Desde la caída del hombre, el Señor ha estado llevando a cabo sus designios en el plan de la redención, un plan por el cual procura restaurar en el hombre su perfección original. Gracias a la muerte de Cristo en la cruz, Dios recibe y perdona a cada alma arrepentida. Ese es el evangelio, la gracia que sobreabunda de nuestro Dios para salvarnos en propiciación nuestra. El evangelio eterno que repasamos esta semana en la lección para la escuela sabática. Yo quiero que en estos momentos cerremos con una oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos permita, por su gracia y amor, vivir una experiencia práctica, real, en el día a día de nuestra vida, donde nos gocemos en experimentar el evangelio, pero también compartirlo. Te invito para que ahí donde tú estás le demos gracias a Dios por las enseñanzas que aprendimos en la lección de esta semana. Oremos. Amado Padre Celestial, tu grande amor nos ha mostrado esta semana el poder del evangelio. No es un poder teórico, es un poder vivencial, un poder práctico en el día a día de nuestra vida. Permite que las enseñanzas extraídas en apoyo, en
las notas del espíritu de profecía nos lleven a tener una experiencia vivificante a partir del estudio de la lección de escuela sabática. Bendiciones que te agradecemos y te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Con la producción audiovisual de May Vanegas y en el repaso de la lección de Álvaro de la Cruz, les deseamos a todos ustedes un feliz día.